Me ha llamado la atención de esta señora que es un testimonio de haber visto a Dios y quise averiguar un poco en la Biblia qué dice al respecto de que si podemos ver a Dios o que si podemos hablar con Él en estos tiempos. Vamos a la Biblia que dice así en Éxodo 33, del 18 al 23. Dice: Déjame verte en todo tu esplendor, insistió Moisés. Y el Señor le respondió: Voy a darte pruebas de mi bondad, y te daré a conocer mi nombre, y verás que tengo clemencia de quien quiero tenerla, y soy compasivo con quien quiero serlo. Pero debo aclararte que no podrás ver mi rostro, porque nadie puede verme y seguir con vida. Cerca de mí hay un lugar sobre una roca, añadió el Señor. Puedes quedarte allí. Cuando yo pase en todo mi esplendor, te pondré en una hendidura de la roca y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Luego retiraré la mano y podrás verme la espalda, pero mi rostro no lo verás. Pero no antes quería hacerlo sin dar a conocer la palabra de Dios primero. Y cada quien puede sacar sus propias conclusiones. Dice así. Yo me convertí a los 16 años, me convertí al Señor después de que Dios me había devuelto la vida 5 veces. Pasé por un proceso donde estuve al borde de la muerte 5 veces. Y en una de esas veces el Señor se me apareció y me dijo: conviértete y cambia de vida. Eso era alrededor de los 16 años de edad. A los 16 años ya yo había tenido un trayecto de vida un poquito largo, porque me había ido de casa alrededor de los 10 años y me había tirado a la calle. Y a los 16 años pues yo había vivido muchísimo, ya tenía mi primera niña viva, había tenido varios abortos. En uno de esos abortos que se me pudrió en el vientre fue que me fui del cuerpo. Dios se me apareció en una de esas experiencias que tuve al borde de la muerte y me dijo: regresa tu cuerpo a la tierra, conviértete y cambia de vida. De un mundo donde para mí el reino de las tinieblas era muy real, porque estoy diciendo algunas partes así salteadas del testimonio, pero estaba acostumbrada desde pequeña a arrodillarme, a llamar al enemigo. Ellos me habían enseñado a invocarlo, a llamarlo y a hablar con él. Y para mí era totalmente normal que el enemigo se apareciera a mi habitación y conversar con él. Era para mí muy real el mundo espiritual del que yo venía. Entonces, como yo vi cómo Dios me salvó, cómo me protegió, cómo me llamó, cómo se me apareció, cuando yo llego a la iglesia, yo llego diciendo: perfecto, me acabo de convertir a alguien que por regla tiene que ser más poderoso que lo que yo conozco allá. Entonces yo vine y le dije a mi pastor: yo quiero hablar con Dios pero cara a cara, no quiero visiones, no quiero sueños, sino quiero profecías. Quiero que se me aparezca como se aparecía el otro. Quiero ver a quién me convertí. El pastor me miró sorprendido y me dijo: yo nunca he hablado con él de esa forma. No creo que se te vaya a aparecer de esa forma. Y yo le dije: pero quiero que se me aparezca. Y estaba hablando una persona que no ha sido transformada, con un carácter súper horrible, y yo le estoy diciendo al pastor en un tono un poco amenazante: yo quiero verlo, dígale a él que yo quiero verlo. Y el pastor como que se espanta y me dice: bueno, ayuna y ora. Él habló conmigo cuando me llamó, pero no habló conmigo así como tú dices. Yo dudo que se te vaya a aparecer. Y le digo: ¿cuánto tengo que ayunar y orar para que él se aparezca? Y me dice que él no se aparece. Y yo le digo: entonces usted me está diciendo que no existe. Porque si el enemigo que fue creado por él se aparece, entonces Dios debe aparecerse también. Era mi manera de pensar en ese momento. Recuerdo que él me dijo: ayuna y ora. Llegué a mi casa así, con la fe de un niño, con el desconocimiento de alguien que acaba de llegar, y le dije al Señor: voy a comenzar un ayuno hasta que te aparezcas. Si estás vivo y existes, te me apareciste en visiones, en sueños, me devolviste la vida, ahora yo quiero verte. Y comencé un ayuno de 40 días hasta las 6 de la tarde, tirada en el piso llorando, y mi única cosa era: quiero verte, quiero saber quién eres y quiero que me des la oportunidad de ser tu amiga. Y fue algo fuerte porque me desmayé muchísimas veces.
Mi familia en ese tiempo, que ya yo había ido a vivir a la casa de mi madre, dijo, se volvió loca, me querían tirar la ropa para la calle, se va a morir de hambre, la encontraban desmayada en cualquier lado por el nivel del ayuno, no estaba acostumbrada a ayunar, y me paraba del desmayo y decía, ¿me dieron comida? No, no te hemos dado comida. Digo, gracias a Dios, porque no se me ha aparecido todavía. En el lapso como de 21 días de ayuno, estoy llorando, diciéndole, no soy más que el peor pecador que hay en la tierra. Mi vida es un desastre, pero quiero verte y quiero que te aparezcas, y no importa si me matas o no me matas, pero aparece. Era mi oración. De repente yo siento que la puerta de la habitación se abre, y cuando miro hacia atrás veo, fue lo que vi, una bata blanca y unas sandalias, y yo casi me paralicé y escuché esa voz que me dijo, ¿me llamabas? Y no tuve el valor de voltearme, solo sé que bajé el rostro y dije, Señor, ¿qué tengo que hacer para ser tu amiga? No tenía valor para mirarlo, seguía mirando su sandalia y su bata, estaba totalmente despierta, y sentí la mano que me tocó el hombro y su voz detrás de mí, y yo dije, bueno, de hecho me muero, fue lo que pensé. Y él me dijo lo que tenía que hacer, me dijo, tienes que perdonar, tu corazón está lleno de odio, tienes que sanar, sobre todas las cosas tienes que amar, y tienes que aprender a tener un corazón limpio, y luego de eso hablaremos de ser amigos. Y eso así se fue. Ya para mí el mundo, la experiencia con Dios era algo distinto, porque yo me paré de ahí, yo dije, yo sabía que el pastor estaba equivocado, porque si yo vengo de allá afuera y el enemigo tiene menos poder que Dios, y solía aparecerse literalmente en mi habitación, ¿cómo es que Dios no va a aparecerse también? Y yo dije, yo sé que no estoy lista todavía, pero ya él por lo menos se apareció y me dijo lo que tengo que hacer. De ahí en adelante comencé a trabajar duro con el poder del Espíritu Santo en lo que era mi carácter. Era muy rabiosa, muy celosa, muy chismosa, llena de odio. Comencé a llamar a todo el que yo odiaba, que era una lista interminable, a pedir perdón, a arreglar mi vida, para después volver a insistir con Dios, a decirle, quiero ser tu amiga ahora. Ahora ya arreglé lo que me dijiste, ¿qué más tengo que hacer? Y de ahí en adelante mi vida se transformó en una constante experiencia con el Señor. Porque después de esa situación que yo quité las cosas que Él me dijo que debía de manejar, que no me fueron fáciles, pero le dije, ahora podemos ser amigos. Y el Señor comenzó durante un año a visitarme todas las noches y a instruirme, a decirme qué hacer, qué no hacer, cómo funciona su reino, cómo no funciona. Para mí algo normal, porque cuando yo estaba en el mundo, desde que yo era pequeña, el enemigo duró un tiempo instruyéndome. Llegaba a mi cuarto permanentemente para decirme cómo funcionaba su reino, cómo tenía que llamarlo, cómo hacer las cosas, qué hacer y qué no hacer. Y para mí era algo normal. En ese tiempo a él yo le decía a mi padre, porque la primera vez que lo vi yo tenía 4 años y él se presentó como mi padre, y yo llegué a creer que era mi padre. Luego que yo abro los ojos, cuando los demonios comienzan a atormentarme a los 6 años, que ya yo vi que no eran buenos y que no era mi padre y que nada por el estilo de lo que me habían contado de ellos, sino que eran malos conmigo, me atormentaban, abusaban de mí, me golpeaban, y era algo tan fuerte que a veces a mí me dejaban acostada en la casa con todas las puertas cerradas, y yo amanecía en la calle y nadie sabía cómo yo había salido a la calle, pero los demonios me sacaban de la casa. Cuando yo nací, mi mamá fue donde un brujo, hicieron un sacrificio de sangre, me bañaron en sangre, me quitaron la ropa, dije para protegerme, porque desde que yo nací llegaba una cosa a la casa arrastrando una cadena, que mi mamá hablaba de esto, y era un perro gigante, que él decía que era un bacá protector, que estaba asignado a cuidarme hasta que yo creciera y pudiera ejercer el ministerio de magia negra. Entonces, como eso estaba pasando alrededor de mí, yo no paraba de llorar, y mi familia estaba muy asustada con lo que estaba pasando. Mi cunita la volvieron un altar. Alrededor habían cruces de colores, amarre por todos lados para protegerme. Era de que protegiéndome, ellos no sabían lo que estaba pasando. Luego el enemigo decía que a mí me habían vendido, que yo le pertenecía, que en ese altar cuando derramaron sangre me sacrificaron a él, me entregaron a él, y me andaba reclamando y yo andaba huyéndole. Entonces cuando yo vengo de allá para acá, para mí el mundo espiritual era muy real. Yo le decía a mi pastor, en cualquier momento yo voy a predicar en el aire, porque es que este Dios es demasiado poderoso. Para mí era hacer una comparación de lo que yo había visto allá, y decía, si Dios es más poderoso, pues aquí esto tiene la gente que volar. Literalmente tienen que volar de día, porque si para allá se vuela de noche, pues nosotros vamos a volar de día. Era lo que era mi fe o mi manera de creer en ese momento. Y claro, en la iglesia cuando yo llegué con una fe muy fuerte, luego que Dios transformó mi vida, comenzó a hacer cosas muy muy poderosas. Se encargaron muchos hermanos en la iglesia de bajarme esa fe y de encajonar mi fe a un patrón para que yo dejara de creer, porque yo decía, pastor, es que para Dios llevarte a predicar a Puerto Rico solo tiene que darte un toque, tú te apareces allá y él vuelve y te trae, y eso es algo sencillo. Y la gente trataba de sacarme esa idea de la cabeza. Y para mí era totalmente creíble. Como consecuencia, esas cosas comenzaron a pasar conmigo. Y pasé una persecución tan fuerte que le lloré a Dios. Le dije, quítame el don de profecía, quítame el de visión, no me lleves a ninguna parte, quítame todo esto, yo quiero ser un ser humano normal. Y lloré mucho tiempo por eso, porque en la misma iglesia me hacían sentir que yo no era normal. Que no era normal. Una de las experiencias que tuve, en una ocasión estaba orando con una compañera que se llama Evangelista. Ella tiene ese nombre, Evangelista Peguero.
y estamos orando y vamos de la casa para el templo. Orábamos muchísimo. Arrancábamos a orar la oración de las 9, arrancaba a las 8:30 de la mañana y a las 12 todavía estábamos orando. Íbamos y comíamos rápido cuando no estábamos en ayuno y llegábamos a las 1:30 de la tarde para la oración de las 3, porque arrancábamos mucho antes y eran las 6 de la tarde y todavía estábamos en la oración de las 3, porque estábamos viciados de la oración. Y en ese momento yo le estaba diciendo al Señor, yo quiero predicar en el aire, era lo que le estaba diciendo al Señor. Y se burlaron mucho de mí en la congregación y un día voy llegando con Evangelista a la iglesia y cuando vamos, antes de entrar a la puerta, yo siento que me elevo. Cuando siento que me elevo, miro hacia un lado y le sujeto la mano a ella, y cuando ella ve que yo me elevé, ella me aló hacia abajo y me dijo, ay manita, de por Dios, te van a quemar viva. Y me entró para dentro de la iglesia rápido y comenzó a llorarle a Dios, a decirle, quítale esto, olvídate de que ella quiere que predicar en el aire, que la van a matar. Y en la noche iba un predicador para la iglesia. Y como los hermanos se habían burlado tanto de mí, ella pues le dijo a la pastora, pastora, mire, esto se lo voy a decir a usted, pero no se lo diga a nadie. Estaba como a este alto, a pleno sol del día, iba a volar, algo la levantó y ella me agarró de la mano y yo me espanté muchísimo. Y en la noche el predicador me señala y dice, yo quiero que tú vengas acá, y me paró adelante. Y me dijo, te dice el Señor que tú sabes por qué Él no te pone a predicar en el aire, porque su pueblo es demasiado incrédulo y va a creer que es Satanás que te elevó en el aire y ellos mismos te van a matar, porque su fe no es suficiente para creer, y por eso no lo hago contigo. Mire, y la gente se me acercaba y me pedía perdón, porque se habían burlado a horrores. Para mí era normal, yo decía, pero ¿y qué tiene de extraordinario que Dios te ponga a predicar en el aire? Y ellos me decían, es que eso no. Y yo decía, pero que es normal, porque si el enemigo que no tiene poder agarra tu mente y se la lleva así, pum, pum, como una plumita, tú no me puedes decir a mí que Dios no lo puede hacer. Y como para mí era creíble, entonces Dios tiene una ley que es la ley de la fe, y es que como tú crees, Dios puede hacerlo contigo. Entonces comenzaron a pasar cosas, como que Dios me llevaba a lugares, predicaba en ese lugar, y luego las personas llegaban a la iglesia y le decían a la pastora, a la gente que estaba ahí, ella estuvo predicando allá, yo me convertí, ella me dio su número, y la gente me miraba así porque yo no había ido realmente. Ya yo había contado a ellos la experiencia, como Dios me había llevado a ese lugar y que había sido muy real, y después la gente llegaba a la iglesia como que me conocía, y esa clase de cosas comenzaron a causarme tanto dolor y tanto problema, que yo le dije a Dios, quítamelo, quítame esto. No quiero esto, no quiero ir ni ver nada. Y llegó un momento donde Dios hizo así, fue, y me cerró y me bloqueó casi todos los accesos al mundo espiritual que tenía en ese momento, porque me estaba haciendo mucho daño. Nosotros hemos visto milagros de parte de Dios de todo tipo, de todo tipo. En mi familia traíamos una maldición de generación de cáncer. Mi papá tenía cáncer terminal, desahuciado de los médicos, Dios lo sanó de cáncer. Mi mamá tenía cáncer, Dios la sanó de cáncer. Yo tenía cáncer, Dios me sanó de cáncer. Una hija mía tenía un problema en un seno que había que operarla, Dios también la sanó. Y la gente me dice, ¿por qué tantos milagros? Porque es que yo creo que Dios hace milagros. Incluso cuando el Señor me instruía, me habló de muchas cosas, cómo funciona su reino. Él trató de enseñarme. Claro, cuando yo me convertí, el enemigo arrancó la cacería, quería matarme, decía que yo conocía demasiada cosa de su reino, que le iba a hacer daño y que yo no podía venir con esa clase de conocimiento a este lado. Entonces, cuando yo llego al Señor, el Señor me trasladaba constantemente y me decía, Beatriz, aquí las cosas funcionan así. Eso provocó que yo podía ir a Dios. En ocasiones el Señor me mostró y me dijo, mira, si haces esto, puedes ir aquí y pedir una audiencia con tu Padre. Y cómo funciona Dios como juez, cómo funciona como padre. Hay cosas que Dios me comunicó que no puedo comunicar, pero muchas cosas podían cambiar si el hombre lo podía creer. Entonces en ese momento yo comencé a trabajar mi fe, mucho mi fe, porque sabía que mi vida en la tierra iba a depender mucho de mi fe, ni siquiera mucho de la búsqueda, porque hay mucha gente que busca muchísimo, muchísimo a Dios, ora muchísimo, muchísimo, y su vida es desastrosa en todas las demás áreas, porque su fe no es suficiente para provocar que el cielo despache todo lo que ya tiene para ti. Por eso Cristo dijo, el que diga algo, le diga a este monte, muévete. Y no dude en el corazón, el monte se va a mover. Y lo estaba diciendo en forma literal, no en sentido figurado. Por eso la palabra de Dios dice, como tú creíste, te será hecho. Todo el que se acercaba a Jesús, Jesús le decía, vete. Y como tú creíste, te sea hecho. Ahí la diferencia lo iba a hacer la fe del que creyó. Si el que creyó estaba creyendo en inmensidades, pues inmensidades para él, porque el reino de Dios no tiene límites, ni tiene escasez. Pero Él entra a nuestra realidad. En otra palabra, Él solo te puede dar de acuerdo a lo que tú puedes creer. Tu vasija es tu fe. Tú puedes ir a un almacén que tiene inmensidad de riquezas, y si lo que llevaste fue una vasija de este tamaño, eso te vas a llevar. No porque el almacén solo podía darte eso, sino porque eso es lo que tú tienes la capacidad para recibir.